Del 2006 al 2016 hubo una gran disminución de la población en situación de pobreza total y resaltan los casos de Asunción, Alto Paraná y Central con porcentajes del 40 y 42%. Así lo revela la encuesta permanente de hogares realizada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Debemos recordar que en los últimos 10 años, durante este periodo, esta década, la economía paraguaya creció bastante, creció a niveles muy altos, a un promedio de un 5%, un promedio con picos altos de 14% y con algunas caídas inclusive de menos 4%, pero en términos generales el resultado ha sido bastante auspicioso y esto obviamente se tradujo en una reducción sostenible, marcada y muy significativa de la pobreza, tanto pobreza extrema como la pobreza general, por llamarlo de alguna forma. Y esto es resultado directo de la dinamización de la economía en su conjunto y de cómo los diferentes sectores productivos han sido dinámicos, se han expandido, han salido fuera de Asunción y esto ha generado diferentes niveles de actividad comercial, empresarial y productiva en diferentes regiones y es por esto que en los últimos 10 años, si hacemos la comparación de los niveles de pobreza de hace 10 años con los actuales, realmente hay avances muy auspiciosos. Sin embargo, en porcentajes a nivel interanual del periodo comprendido entre 2015 y 2016, las cifras muestran un crecimiento del 10% de la pobreza. Ese crecimiento pronunciado se debe a diversos factores como el efecto de la ley de tarjetas, el clima con las precipitaciones e inundaciones que generaron millonarias pérdidas ganaderas y agrícolas y a la disminución del contrabando en la frontera argentina, entre otros. Si comparamos los datos del 2015 al 2016, es decir, los últimos datos de la encuesta permanente de hogares, se observa, y ha estado en la prensa en estas últimas semanas, cómo la pobreza creció. Y llama mucho la atención cómo la pobreza crece después de una década, de unos 7, 8 años, donde la pobreza ha bajado significativamente. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué existiendo un año agrícola bastante bueno, cómo hace que la pobreza nos haya reducido también, ya que otros sectores de la economía tuvieron un comportamiento relativamente positivo? Entonces, lo que queríamos con este estudio era ver que si bien comparados los datos interanuales entre las dos últimas encuestas permanentes de hogares, el saldo interanual era negativo, pero si lo veíamos un poco en retrospectiva, la imagen era bastante positiva. No obstante, para el analista Fabricio Vázquez, el gobierno debería implementar políticas públicas que pugnen por la deserción de los niveles de pobreza en el país, de tal manera a constituirse en una herramienta para orientar dichas políticas. Básicamente a las zonas a quienes les va bien son en general las zonas urbanas. No olvidemos que Asunción y Central, si medimos por la cantidad de pobreza, de pobres, ha aumentado, y pobres extremos también, aunque en porcentaje eso a nivel nacional signifique poco, en números concretos los pobres urbanos han crecido. Significa que ni las economías urbanas son están suficientemente blindadas para los momentos de mala actividad. Entonces, esta pobreza urbana nueva, aunque mínima, y mínima con relación a las zonas rurales, ha sido impactada por esto que te comentaba antes. Caída del contrabando de Argentina, caída de ventas por compradores brasileños. Entonces, en esta instancia, el Estado con sus políticas públicas tiene que intervenir mejor. El gobierno tiene un plan que se denomina Sembrando Oportunidades. Parece que no fue efectivo en absoluto porque no se observa, aunque el discurso oficial, que también tiene coherencia, es que estos programas han mantenido a raya la pobreza y sin estos programas la pobreza iba a ser mucho más problemática, ¿verdad? Iba a tener niveles de incidencia mayores. El estudio demuestra que las zonas urbanas tienen mayores herramientas para la disminución de la pobreza debido a la diversidad de empleos, las opciones de estudio y ocio que, por ejemplo, la mayor parte de las zonas rurales del país no.